Y porque lo prometido es deuda, aquí está ya con nosotros Félix Nova Iciano desde los pasillos del Congreso Nacional. ¿Cómo estás, Félix? Contento de la vida, ha sido una semana muy movida en el Congreso después de todo lo ocurrido con la tormenta tropical, también con el nuevo bufete directivo en el Senado, las declaraciones que ha habido en la Cámara de Diputados. Ha sido de verdad una semana muy dinámica, para decirlo así. Y una prueba de eso es que se aprobó el presupuesto complementario del año 2022, un presupuesto reformulado para un monto de lo siguiente: 1.086.799.9 millones de pesos, pieza que contempla la inclusión de 7 nuevos préstamos para ser conocidos este mismo año, ascendentes a más de 1.000 millones de dólares. Que en el mismo resulta que los senadores opositores se abstuvieron de votar de ese préstamo, lo que hizo que en la primera lectura del proyecto tuviera 17 votos de 26 senadores presentes. Y resulta que el proyecto del presupuesto, de la reformulación, establece un aumento del gasto capital, en la cual plantea el aumento hasta un 193,186 millones de pesos, lo que representa un 2.8% del Producto Interno Bruto destinado a la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social necesarios para estimular la demanda interna, que destacó el Ministerio de Hacienda en el documento de ese presupuesto. Y también que entre los nuevos préstamos que comprende ahí está uno para el puerto de Jaina, que tiene un valor de 178 millones. Hay otro para la línea del metro, 35 millones de dólares para un acueducto en Santo Domingo Norte, 70 millones para fortalecer la cadena de valor alimentaria, 60 millones para infraestructura vial, entre otros. Otro punto que se volvió famoso en el Congreso fueron las declaraciones de un senador referente al voto de los militares y policías, que resulta interesante ese tema porque ha sido debate desde hace mucho. Cuando se contempló la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que se aprobó en el año 2016, se hablaba de una posibilidad sobre el voto de los policías. Pero cuando vamos a un contexto histórico sobre eso, desde la reforma constitucional de 1924, la reforma que marcó el momento después de la intervención norteamericana, que duró 8 años, se estipuló que los militares y policías no podían votar, cosa que contempla tanto la ley electoral que se aprobó en 1997, la ley electoral contemplada en el 2019 y la actual, la vigente, que es la ley 20-23, y también la Constitución Dominicana en el artículo 208 habla de que los policías y militares no pueden votar. Algunas personas dicen que son ciudadanos, tienen derecho al voto. Hay muchos países en América Latina que últimamente han hecho que los militares voten. Incluso República Dominicana, junto con Colombia, Paraguay, son de los pocos países que los militares no votan. Pero vamos a ver lo siguiente sobre ese aspecto del voto de los policías y militares. Es un tema también de seguridad jurídica, porque las personas que tienen que estar como protegiendo a las personas, que normalmente también son los que protegen los recintos electorales, ¿cómo es posible que puedan votar con armas de fuego? Y también con el historial que hemos tenido, tanto de una dictadura militar y anteriores, porque resulta que la reforma que hubo, cuando la primera vez que sucedió eso, de que los militares no votaran, veníamos también de épocas donde muchos de nuestros presidentes eran militares en ejercicio y generales. Y también que el tema del veto a los policías militares no es un veto permanente, porque cuando salen de funciones, incluso la Constitución Dominicana establece que para tú aspirar a presidente, en caso de tú haber sido militar, tú tienes que esperar 3 años después de tu retiro del servicio. Y entonces... ¿La pensión? No, el retiro de servicio para tú tener como el derecho civil y político para votar. Okay. Y también para tú también aspirar a cargos O sea electivos. que, un ejemplo, un militar que lo pensionan ahora en el 2023 hasta el 2026 no vota. Hasta que llegue 2026. O sea, que tiene esos 3 años como en el limbo. Sí. Y también para aspirar a cargos selectivos. No sé si te recuerdas que Candelier en el 2007 presentó unas aspiraciones a presidente. Sí. Es porque ya había pasado en ese mismo año los 3 años de servicio de él. Ok. Porque fue en el 2004 que él dijo como que ya renunciaba a todas sus funciones. Sí, lo recuerdo. Sí. Sigue. Y el último punto que se ha hablado sobre la capacidad de los
de los funcionarios públicos para hacer proselitismo. La misma ley de función pública, la 41-08, no dice nada referente sobre eso. Incluso eso fue un debate en la campaña de 2019, que el anterior ministro de Administración Pública había hablado sobre eso, de que no hay ninguna disposición que diga de la ley, pero no pueden hacer proselitismo en momentos que esté funcionando la institución. Es decir, como en el horario normal, de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, porque al final los servidores públicos también son personas que tienen otras actividades que hacer. Y entonces en estos días también ha sido controversial que ahora los diputados no van a ir todos los días porque como tienen que hacer campaña, se les dio como eso era otra. ¿Qué fue lo que pasó? Háblame. Mira, estamos en un momento de pre-campaña política, Ajá. que es normal que muchos de los legisladores actuales estén buscando su repostulación o también aspirar a otros cargos, porque hemos visto diputados que están aspirando a senadores, diputados que están aspirando a alcaldes, y entonces supuestamente es por eso. Lo que me choca, porque incluso la semana pasada habíamos hablado sobre el tema de que los presidentes de ambas cámaras se habían reunido para agilizar proyectos, y entonces después de decir ese comunicado y ahora de que solo van a sesionar una vez a la semana, es como un choque, como la productividad y también los proyectos que quieren agilizar lo dejan en el limbo, que eso es algo preocupante de verdad. Aunque hay que ser honestos, que se puede sesionar una vez a la semana, pero tienen que seguir con los trabajos de comisiones, que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque hay en comisiones que se agiliza la mayoría de trabajo. Y en el Senado de la República, por ejemplo, se sesiona una vez a la semana. ¿Por qué se sesiona más en la Cámara de Diputados? Por la gran cantidad de diputados, a veces no se puede agotar la agenda completamente, porque son 190 diputados. Imaginemos que pase el orden del día y todo eso, y en los turnos de ponencia hablen 20 diputados, se va fácilmente hasta 2 horas solamente en turno de ponencia si hablan tanta gente en sentido general. Es en parte entendible, pero cae mal la forma como se informó el tema de solo sesionar una vez a la semana. Bueno. Así es. Muchos diputados decían que siempre se había hecho. Yo no me había dado cuenta ni siquiera que eso era una práctica, pero sorprende mucho que los diputados decidieran dejar a un lado sus labores por las que se les paga. O sea, le estamos pagando a los legisladores por ir 4 días al mes. Se estaría diciendo así, pero el trabajo de los senadores, el más fuerte, son en las comisiones, porque hay que... Pero las comisiones permanecen. Sí, las comisiones permanecen. Ah, bueno, pues entonces lo que se debió dar fue una buena explicación. Yo creo que el titular dejaba mucho que pensar, porque decían, los diputados solo sesionarán los martes. Por ejemplo, en el caso de los diputados, la gente decía, pero bueno, entonces le vamos a pagar lo que se le paga a un diputado por ir 4 días al mes. Fue una falta de comunicación del presidente de la Cámara en ese sentido, porque te voy a poner el caso del Senado. El Senado, como dije anteriormente, solo sesiona una vez a la semana y se hacen todos los trabajos de comisiones de lunes a viernes, lo que puede hacer también la Cámara de Diputados. Pero el tema es que el sistema, la realidad del Senado es muy distinta a la de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de 32 contra 190 y pico. 190. Entonces, por un tema de turnos, de la votación, que es más difícil. Que por eso en la Cámara de Diputados se sesionan normalmente como 2 veces a la semana. Exacto. Mínimo. Incluso se ha llegado a ver 4 sesiones en una misma semana por ese mismo tema. Bueno, pero así andan los pasillos del Congreso. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal desde allá, don Félix Nova y Ciano, por traernos siempre los temas que son tendencia dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Senado de la República, y por qué no, analizar con una mirada crítica y propositiva todos los proyectos que allí andan caminando. Muchísimas gracias, Félix Noviciano. ¿Cómo la gente puede seguir esta conversación contigo? Tanto en Twitter e Instagram con mi usuario Félix Nova H me pueden seguir. Seguimos.